Capítulo 21. Familia. La Kestrel Nova abandonó rápidamente la atmósfera de Agamar seguida de cerca por los dos cazas buitre que esperaban instrucciones. Habían logrado sobrevivir a la refriega, pero los ánimos dentro de la cabina de mando aún estaban exaltados. ¿Se puede saber en qué estabas pensando? Dijo algo alterado. Pudiste haber muerto por tu imprudencia. No podía simplemente dejarla ir. Necesitamos cada unidad que podamos reclutar. Y lo sabes. Pero de nada sirve si mueres. Es solo un droide. Gritó molesto, haciendo que la droideca bajase la cabeza. En estos momentos no podemos darnos el lujo de escatimar fuerzas. Ícaro dejó la discusión sin sentido. Su procesador de metal no era capaz de entender la lógica del Lurmen y el por qué defendía su punto de vista con tanta firmeza. Después de todo, en estos momentos debían tomar las decisiones más lógicas, y arriesgar la vida por un pedazo de metal no era una buena idea. Comandante Watto. Dijo rompiendo en incómodo silencio con su ronco tono de voz. Nuestra misión es garantizar su seguridad junto al comandante Ícaro y a la comandante Toba. No es prudente que se arriesgue por nosotros. Después de todo, solo somos droids reemplazables. El blindado droide sentenció, haciendo que el resto de droids presentes asintieran con la cabeza con poca emoción ante tal realidad. Pero ninguno estaba preparado para lo que el Lurmen respondería. No lo son para mí. Eso fue demasiado extraño. Ninguno de los droids, ni siquiera Ícaro, sabía con certeza a lo que se refería el Lurmen, pero de cierto modo, sintieron una leve chispa revigorizante entre sus circuitos. El hecho que un orgánico se preocupase por ellos por primera vez era extraño. Habían sido creados para la batalla. Ni siquiera eran clones, eran solo metal y cables, máquinas reemplazables. Pasaron unos silenciosos segundos mientras la pequeña Toba observaba con curiosidad tratando de entender todo lo que estaba sucediendo, pero su inocencia no le permitía comprender aún el tema tratado en esa animada discusión. Después de todo, ella no sabía los conceptos y prejuicios de orgánicos o droids. Para ella, todos simplemente eran sus amigos, su nueva familia. Comandante. Estamos a una distancia segura de Agamar. Dijo rompiendo el silencio. ¿Cuáles son sus órdenes? Manténgase a velocidad subluz por el momento. Dijo como si nada hubiese ocurrido. Bacto y el resto, venid conmigo a la bodega de carga. Debemos hacer espacio para que las unidades buitre puedan entrar antes de saltar al hiperespacio. Roger. No era mucho el espacio disponible, pero lograron amontonar todas las cajas y suministros en una esquina de la bodega de carga. Las amarraron con cables tensores y conexiones magnéticas, y se prepararon para hacer una maniobra algo peligrosa. Todos saben lo que sucede cuando una compuerta se abre al vacío del espacio. Al no disponer de un campo magnético que los protegiese del vacío, tuvieron que recurrir a otras medidas extremas. Cerraron la compuerta que daba a la bodega herméticamente, dejando solamente a una unidad droide comando con sus botas imantadas para abrir la bodega de carga desde el interior. El resto miraba con tensión desde la cabina de mando. Unidad PR-7831, proceda con precaución. Roger. Dijo por el comunicador de la nave. ¿Por qué no tener nombres? Dijo algo confundida. Somos droids. Nuestros nombres son nuestros códigos de identificación. La pequeña vio a algunos droids a su alrededor asentir con la cabeza, mientras una de las droidecas parecía decirle algo en el lenguaje binario. Lo que por supuesto, ella no entendió. Pero el amigable balanceo de droide destructor logró sacarle una sonrisa a la niña, mientras estaba perdida en sus pensamientos. Los paneles de la cabina de mando mostraban una situación mucho más tensa cuando una brillante luz roja inundó la sala. El droide abrió las compuertas, mientras una gran cantidad de aire salía a presión hacia el exterior del espacio. Las cajas se sacudían con fuerza, y el vacío trataba de tragarse al droide comando, pero sus botas parecían funcionar correctamente. A los pocos segundos la presión se estabilizó, lo que permitió a los droide buitre ingresar lentamente a la bodega de carga. Una vez en el interior, lograron posicionarse sobre la plataforma de metal mientras el droide comando volvía a cerrar las compuertas. Con las compuertas cerradas herméticamente, la Kestrel Nova volvía a recuperar su estabilidad, y estaba lista para saltar al hiperespacio. Unidad OM-9. Reporte de estado. La presión dentro de la bodega de carga se estabiliza. En un minuto podremos saltar al hiperespacio. Pero tenemos un problema. ¿Qué ocurre? Hemos perdido el 30% de nuestra capacidad de oxígeno. Los droide involuntariamente se voltearon al Lurmen y a la pequeña. No podremos hacer esto a menudo.
Debemos buscar otra solución. Solo podemos buscar otra nave. Dijo despreocupadamente. Los droids se voltearon hacia el Lurmen, incluso la pequeña Ícaro, quien tuvo que interrumpir lo que estaba procesando para escuchar bien la opinión. ¿Qué? ¿Acaso dije algo muy descabellado? No. De hecho, es una idea muy acertada. En serio. Quiero decir. Por supuesto, pero... ¿qué tienes en mente? No es que podamos encontrar un lugar donde conseguir una nave. De hecho, si existe un lugar así. ¿Es serio? Sí. Unidad OM-9, ponga rumbo a Tatooine. Entendido. ¿Tatooine? ¿Es un chiste? Nunca lo he visitado, pero ese planeta no tiene buena reputación. Exactamente. El dominio de los Hoth sobre Tatooine es más antiguo que la misma República. Un lugar de corrupción y con un gran mercado negro, y estoy 94% seguro que ni el Imperio intentará meter sus manos en ese lugar. Si podemos encontrar algo de utilidad, ese es el lugar. Además, los créditos que tomamos de los piratas no nos sirven de mucho. Ruta segura trazada. Tiempo estimado de llegada 16 horas. Saltando en 3, 2, 1. Y tras accionar una palanca, la Kestrel Nova dejó el espacio para adentrarse en la misteriosa dimensión de la velocidad de la luz. El viaje fue bastante tranquilo. Ícaro pasaba el tiempo conectado a la Kestrel Nova desde la terminal del asiento del capitán, analizando datos y posibles objetivos para incorporar más tropas a sus filas. También estaba analizando una posibilidad, puesto que no le gustaba mucho la idea de comprar o intercambiar por una nave diferente, así que estaba analizando otras opciones. Sin embargo, en la bodega de carga había un gran escándalo. Ícaro se imaginaba lo que estaba pasando, pero no quería ni encender las cámaras para no tener que ver qué ocurría. La pequeña Toba jugaba alegremente mientras montaba una de las droidecas como si se tratase de un rodeo en el poco espacio disponible que había en la bodega de carga. Los droids buitres se sacudían alegremente mientras emitían unos alegres pitidos, como si se rieran de la escena. En otra esquina de la bodega de carga se encontraba Guactoo, reparando a droideca dañada en su huida de Agamar con las piezas que tenían de repuesto. El droide B2 permanecía silente a su lado, mirando con curiosidad a la pequeña Toba. Y sin darse cuenta, emitió un leve sonido mientras bajaba la cabeza. ¿Ocurre algo? Le preguntó al percatarse. No. No es nada. ¿Estás seguro? Dijo mientras concluía de reparar a la droideca. No lo sé. Todo lo que sé es luchar. Pero esto se siente tan extraño. Solía combatir, y luego desconectarme hasta el próximo combate. Nunca conocía nada como esto. Guactoo no supo qué decir. De hecho, le resultaba muy extraño que un droide se sintiese de esa forma, pero él tampoco sabía mucho de la galaxia y su historia, puesto que su especie siempre vivió apartada del resto hasta que los separatistas colonizaron su planeta natal. Y luego se aisló por 5 años en las ruinas de Migeeto. De cierto modo, él se sentía muy similar al droide. Algo extraño, con todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Yo saber. Exclamó entusiasmada mientras se dejaba caer de la parte superior de la droideca. Tu estar incompleto. Aquellos presentes se miraron entre ellos, tratando de entender a qué se refería. Historias antiguas de pueblo natal de Sir. ¿Hablas de la cultura de tu pueblo? Sí. Los ancianos decir que todo cuerpo sin nombre ser solo cáscara vacía. Por eso, Toba dar nombre. Nombre dar propósito. Los droids se quedaron aún más confundidos mientras Guactoo se reía sabiendo a dónde quería llegar la pequeña. Entonces la niña se retiró, y regresó con un balde lleno de frutas chouk entre sus manos. Pasaron varias horas, cuando de repente la unidad OM-9 ingresó a la bodega de carga. Comandante Toba, comandante Guactoo. El comandante Ícaro ordenó que se preparen. Llegaremos a Tatooine. El droide dejó de hablar cuando vio con atención lo que recién sucedía. La unidad OM-9 no podía creer lo que veía. Pensar que esa pequeña diablilla era su superior era algo ilógico. Y si tan solo Guactoo pudiera hacerla entrar en razón. Pero bueno, el Lurmen a veces solía actuar como el más pequeño de los dos. Guactoo cumplía un papel muy importante como hermano mayor, pero para un droide eso eran temas que aún no estaba listo para entender. Mira, mira. Genial, ¿no? Decía con los ojos llenos de ilusión. Sí. Sí. Lo que usted diga. Ahora iré al puente. El comandante Ícaro los espera.
Tu ser aguafiestas. Dijo frunciendo el ceño, inflando los cachetes. No le hagas caso, Toba. Al parecer el gran OM-9 no es capaz de ver el sentido del humor después de pasar por un campo de batalla infernal. Dijo en tono burlesco. Soy un droide. No tengo sentido del humor. Ni sentido de la ironía, al parecer. Eso es, Dijo sorprendiendo a todos. Doom. Ese ser tu nombre. ¿Doom? Yo pensé en algo más como Stank. ¿Qué significaba apestoso? Oye, Refunfuñó mientras el resto de droides se burlaba de él. No. Doom ser buen nombre. Muy bien. Si tú lo dices. Dijo mientras miraba a Doom con orgullo. Decidido. Doom será. La unidad OM-9, ahora conocida como Doom, se quedó unos segundos intentando procesar la información sin decir una palabra. Le resultaba extraño, pero el hecho de tener un nombre lo hacía sentir especial. Pero poco pudo disfrutar del momento cuando... Unidad OM-9. ¿Se puede saber por qué tanta demora? Decía mientras ingresaba a la bodega de carga. No OMI9. El ser Doom ahora. ¿Qué? Trató de preguntar, pero al ver que el resto de droide ahora también tenía esas marcas de pintura roja no pudo hacer más que bajar la cabeza. No llamarlos más unidad. Ellos ser titán. Refiriéndose a la unidad B2. Doom. Señalando a la unidad OM-9. Alfa y Delta. A los droids comando. Tifón y Lanza. Los droids buitre. Fifi y Paladín. Finalmente señalando a las droidecas. Ícaro no podía hacer más que llevarse las manos al rostro, tratando de computar todo lo que estaba pasando. Jamás pensó que llevar a una niña sería tan problemático, e incluso se estaba replanteando dejarla en un lugar más seguro. Opción que, por supuesto, sería como último recurso. lo siento, comandante. Esto va más allá de mis capacidades. Dijo algo apenado. Tranquilo. Esto también excede mis capacidades. Espera. Fifi. Dijo, reaccionando de pronto. Ícaro alzó la cabeza, viendo como una de las droidecas, la que tenía el panel izquierdo pintado de rojo, se meneaba de un lugar a otro como si bailase de alegría. Y no querrá saber los nombres que realmente quería. Pero ella insistió mucho en ese nombre. Le dijo con una sonrisa burlona en su rostro. ¿Estás seguro? Le preguntó a la droideca. El droide destructor volvió a hacer un leve meneo mientras daba unos pitidos agudos. Al parecer, el peculiar nombre no le molestaba. En cambio, parecía agradarle mucho. ¿Sabéis qué? Haced lo que queráis. Dijo derrotado, dándose la vuelta. Solo, venid al puesto de mando. Tenemos que planificar nuestra incursión a Tatooine. Lo sé, lo sé. Un capítulo algo soso. Pero no puedo saltar de batalla en batalla. Debo intentar crear una trama competente. Pero todo llegará, tiempo al tiempo. No sé si este tipo de humor les guste, pero espero que al menos sea agradable. Sin más que agregar. Nos vemos en el próximo episodio.